Esta entrevista para nosotros como esencia es importante porque se trata de nuestro pastor principal de Chicago, Marcos Job, que también es el presidente del Instituto Bíblico de Moody. Tal como estamos enfrentando nosotros a esta crisis del coronavirus, también lo están enfrentando ellos, y creo que tiene unas palabras muy buenas para nosotros como iglesia. Así que os animo a escuchar lo que Marcos nos está diciendo. Por desgracia estoy teniendo algunos problemas técnicos con el equipo y no se me oye a mí la voz. Entonces voy a poner en texto las preguntas que le hago y sencillamente vais a escucharle a él. Gracias por escuchar este tiempo y Marcos, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Sí, bueno, como saben los que estáis viendo esto, yo vivo en Chicago. Mi madre vive en Santander, así que hemos estado más y claro, la iglesia, mi hermana, la familia, así que hemos estado al tanto un poco de España y de los Estados Unidos. Yo creo que parecido a España, aunque un poco menos quizás um, intenso como España. Ciudades como Nueva York, sí, y Chicago también centros urbanos un poco más, les ha dado un poco más fuerte, pero yo creo que la diferencia es que nosotros hemos tenido cuarentena, pero podemos salir a pasear. No ha sido tan, yo creo que no ha habido tantas restricciones como en España. Las familias durante todo este tiempo hemos podido salir a dar paseos. Justo el 1 de mayo tenemos que llevar máscaras todos, pero hasta entonces era opcional. Pero todos los restaurantes están cerrados, las tiendas cerradas, muchos trabajando desde sus casas, muy parecido a España, me imagino, de muchas formas. Y claro, las iglesias, este domingo será el 7º domingo en la cual no nos hemos podido reunir físicamente en, así decirlo. Sí, bueno, yo creo que, claro, todos lo sabemos que el edificio o el templo o la sala no es la iglesia. Nosotros, la gente, somos la iglesia. Y lo sabemos, pero esto nos ha empujado un poco más prácticamente a reconocerlo, que el domingo por la mañana en la sala o el salón de reuniones, eso es la iglesia reunida, pero seguimos siendo la iglesia de lunes a sábado, la iglesia esparcida, así que esto nos ha forzado un poco a ser esa iglesia esparcida. Nosotros desde el principio, bueno, una vez ya que nos acostumbramos a hacer las reuniones online y todo al principio, cómo va a funcionar esto, yo reté a la iglesia en Chicago a decir, mira, nosotros como cristianos siempre hemos sobresalido en crisis, porque estamos viviendo la crisis como todos los demás, pero tenemos una esperanza distinta a los demás, tenemos un sentido de misión que nos empuja. Si ves la historia de la iglesia a través de los siglos, la iglesia siempre ha resplandecido en tiempos de crisis. Son los creyentes que han buscado oportunidades para servir, así que nosotros al principio de esta crisis empezamos a decir, bueno, ¿qué son las oportunidades que tenemos ahora que quizás no tendríamos antes de esta crisis? Y ha resultado en realidad en oportunidades bastante tremendas aquí en la ciudad de Chicago, que se han abierto y que están abriéndose ahora mismo. Claro, hay extremos, algunos que piensan esto no es nada, otros que piensan esto es el fin del mundo, ¿verdad? Y yo no sé exactamente lo que Dios está haciendo porque Él es soberano y nunca sabemos exactamente lo que Dios en su soberanía está planeando o haciendo. Pero lo que sí me ha
tocado un poco es la idea de José en Génesis, el capítulo 39. La imagen que tengo, que he usado bastante durante este tiempo, es José, que tiene 17 años, tiene un sueño dado por Dios, y en este sueño él sabe que Dios le va a usar con influencia para tocar a muchas personas, pero no sabe exactamente qué hacer con ese sueño, porque las piernas de su carácter todavía son demasiado débiles para sostener el peso de un sueño grande que Dios le ha dado. Así que Dios le lleva a través de un curso de enseñanza que se llama Crisis. Y termina, como ya sabes, termina siendo vendido por sus hermanos como esclavo. Su vida está interrumpida totalmente. Todo lo que él conoce ha cambiado. Sus sueños, sus esperanzas, sus relaciones, todo radicalmente cambiado para lo que él ve como peor. Y termina en la casa de Potifar. Ahí en la casa de Potifar como esclavo, aprende a cómo ser administración, aprende delegación, aprende a cómo manejar el estado de su jefe, Potifar, las cosas que no sabía, aprende a trabajar duramente. Y cuando aprende esas cosas, de repente es acusado falsamente y termina en una crisis peor y termina en prisión. Y en prisión aprende compasión y aprende que tiene un don que no sabía que tenía, el don de interpretación de sueños. Y fíjate, lo que me di cuenta el otro día, John, es que Dios usó una crisis para desarrollar habilidades que José no tenía y para que descubriese dones que no sabía que tenía. Y cuando Dios había hecho eso, le sacó de su crisis y le llevó a el tiempo de más influencia en toda su vida. Ya sabes la historia, que fue segundo al faraón en la nación más poderosa del mundo y salvó a su familia, influenció a muchas naciones. ¿Por qué? Porque una crisis le desarrolló. Ha estado orando. Dios usa esta crisis para desarrollar la iglesia, para descubrir nuestros dones personalmente y también a través de la iglesia, para llevarnos a un tiempo de más influencia después de esta crisis. Tenemos 29 congregaciones aquí en Chicago, localidades, y 40 y tantas reuniones los domingos. La mayoría de esas reuniones en realidad no estaban haciendo online, porque no era necesario. Algunos sí, bien hecho por un tiempo, pero de repente todos han tenido que aprender a hacer online. Todos han tenido que aprender a hacer grupos pequeños a través de Zoom o otros. Todos han tenido que aprender. Algunos son cosas que no sabían hacer, no les interesaba, pero de repente hay gente que están participando en sus reuniones de adoración y alabanza y enseñanza que no lo hubiesen hecho si ellos no hubiesen aprendido a ir online. La otra cosa que aprendimos también es que nosotros tenemos una ONG que trabaja más que nada. Yo lo empecé hace como 15 años, pero trabajando más que nada con jóvenes delincuentes, básicamente. Pero teníamos una distribución de comida también que hacíamos al lado, más o menos 100 familias a la semana. Pues cuando todo esto surgió, empezamos a ver que la necesidad más grande en algunos barrios, gente pobre, gente necesitada, era que ancianos no tenían comida, madres solteras no tenían comida. Así que empezamos a llevar comida y de repente estamos alimentando a 500 familias semanalmente. Al otro lado de la iglesia se abrió había una señora que tenía como una pequeña tienda de barrio. Ella había cerrado, pero porque esta iglesia la había amado. Ella no iba a la iglesia, no era creyente, pero oraron por ella
ella la animaron, así que ella ofreció su tienda vacía y ahora esa tienda está llena de comida y martes a viernes hay voluntarios que vienen ahí, tenemos comida, llenan furgonetas, lo llevan a casas y John, mira, eso ha crecido, estuvimos en las noticias ayer, en Telemundo también, las noticias hispanas, porque ahora esta semana pasada, en 7 localidades distintas, dimos de comer a 2,000 familias. Fíjate. Estas son personas que generalmente no vienen a la iglesia, no conocen la iglesia, pero en tiempo de necesidad, nosotros como el pueblo de Dios hemos dicho, ¿qué son las necesidades? Y Dios, ¿qué son las oportunidades? Fíjate que Obama, el expresidente, en su Instagram mencionó lo que estamos haciendo. El alcalde de Chicago se ha juntado con nuestros líderes varias veces, vecinos por todas las áreas de Chicago, las cámaras de televisión han venido y nosotros estamos diciendo, estamos dando de comer, pero también estamos dando esperanza y orando por gente también. Así que hay oportunidades en medio de crisis también. Mira, cuando toda esta crisis empezó, yo me junté con los pastores aquí en Chicago y les dije, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo creo que serán por lo menos 2 meses hasta que lleguemos a la cima de esta crisis. Una vez que se llega a la cima y ya estás un poco ahí por un tiempo y luego empieza a bajar, la actitud de gente cambia. De repente ya no tienen tanto miedo, ya no están bajo tanto estrés. Pero yo les dije, mira, yo creo que al ir hacia la cima tenemos quizás 2 meses donde gente va a estar súper preocupada, lleno de ansiedad, gente que generalmente no buscaría a Dios, van a estar orando y rezando. Entonces, nosotros no controlamos la crisis, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a lo que está ocurriendo. Así que mi sueño es que después de esta crisis habrá mucho más gente abierta al pueblo de Dios porque les hemos amado y ayudado en medio de crisis. Mi oración es que el pueblo de Dios, que quizás ha estado un poco acostumbrado a ver la iglesia simplemente como una reunión los domingos por la mañana, nos veamos un poco más como un pueblo esparcido, llevando el evangelio sin poder habernos juntado los domingos por la mañana, pero todavía siendo el pueblo de Dios. O sea, yo estoy orando que tengamos más influencia en el otro lado de esta crisis, más influencia con la gente secular y más compromiso con el pueblo de Dios que ha aprendido, mira, somos el pueblo no solamente los domingos por la mañana. Yo miro a la vida de Jesús y yo creo que hay países más abiertos, países más cerrados, pero creo que más o menos tenemos esto en común. La mayoría de personas no está buscando un redentor, están buscando alivio a sus problemas. Mira, no sé si te has dado cuenta, John, pero todos tenemos problemas. Y tenemos una sociedad, mira, lo que yo sé es que cuando una persona no tiene una relación con Dios, mira, lo que yo sé es que aunque tengas una relación con Dios a través de Jesucristo, vas a tener en el matrimonio, de finanzas, en tu vida, el vivir trae problemas. Pero lo que sé es que gente que no conoce a Dios no solamente tiene problemas, pero sino también tiene un vacío interior, un anhelo de conectar con algo más allá. Entonces, yo creo que yo siempre empiezo con la necesidad de la persona. Muchos no buscan a Dios o religión o espiritualidad, pero sí buscan alivio de su estrés, de su depresión, de los problemas matrimoniales, de cosas físicas, de lo que sea. Entonces, yo veo a Jesús, mira, los que
los que rodeaban a Jesús no buscaban un salvador, a veces buscaban un líder político para liberarles de los romanos, o tenían un hijo ciego, o tenían una madre endemoniada, o lo que sea, buscaban alivio. Pero Jesús siempre les lleva. Jesús lo hace. Si ves las conversaciones que tiene Jesús, por ejemplo, en Juan el capítulo 4 con la mujer samaritana, es interesante que Jesús siempre les lleva de la necesidad física a hablar de cosas espirituales. Y yo creo que es lo mismo en España, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Empieza con las necesidades que una persona tiene en su vida, y Jesús siempre tiene una forma de tocar esas necesidades en nuestra vida. Primeramente diría que, mira, os quiero muchísimo. Tengo un sitio muy especial para España, como ya lo sabes, y siempre me encanta estar ahí alabando al Señor con mis hermanos y hermanas de España. Así que ánimo, que os queremos mucho. Yo sé que esto ha sido un tiempo extremadamente difícil. Yo diría un par de cosas. Primero, os recordaría que aunque el COVID-19 nos ha sorprendido a nosotros, no le sorprendió a Dios. Él es soberano, Él tiene un plan, Él sabe cómo tomar estas cosas difíciles y sabe cómo convertirlos para el bien de su gloria. Y entonces el Señor está en control. La segunda cosa que os animaría, yo diría, mira, creo que es importante. Muchos están bajo estrés porque han estado ahí como encerrados en la aula de sus casas. Ya eres siendo profesores de vuestros niños, a veces con madres con hijos pequeños. Los estreses de estar todos en una casa pequeña sin poder salir, eso puede ser bastante difícil. Gente pierde su gozo. De repente empiezas a ver cómo se saltan los enfados. Y yo te animaría, mira, como seguidor de Jesucristo, tú necesitas buscar un tiempo a solas con Dios. Es raro porque no podemos salir, pero parece más difícil encontrar tiempo callado, porque estás todos en una misma casa. Parece que estamos muy vinculados a tecnología, y yo no sé, yo creo que para muchos que estoy hablando les cuesta encontrar ese sitio callado para escuchar la voz de Dios. Y si a ti te ha costado, te voy a dar una fórmula pequeña que yo he estado las mañanas esta semana pasada. Yo encuentro mi sitio donde veo el amanecer del sol, así que me da un poco la luz del sol en la cara mientras tengo mi Biblia abierta, y yo empiezo por leer el Salmo 23, que es un salmo que todos conocen, pero el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Dobla ese número y tendrás el Salmo 46. Y el Salmo 46 es: el Señor es mi refugio. Y luego dobla ese número y será el Salmo 92, que termina también diciendo que Dios es nuestro sostentor. Así, yo he estado leyendo esos 3 salmos esta semana pasada, y tomando tiempo para simplemente dejar que eso que me absorba. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lleva al lado de pastos verdes. Y yo he estado meditando, tomando tiempo simplemente para dejar que eso mi alma y mi espíritu que se penetre bien dentro de mi ser, porque durante el día habrá muchos ajetreos y malas noticias y
uh, y estamos todos expuestos a eso. Así que yo diría que necesitamos esos tiempos a solas con Dios, um, especialmente durante este tiempo. Y yo creo que algunos saldrán después de esta crisis más cerca de Jesús y otros saldrán de esta crisis teniendo que reavivar su relación con Dios. Yo quiero ser de esos que termina más cerca a Jesús y con gente a su alrededor amando a Jesús más, no diciendo qué mal me fue, tengo que ahora rebuscar mi relación con Dios. Así que ese tiempo con Dios os animo a hacerlo. Gracias. Hey, un abrazo virtual, que no podemos abrazarnos ni en persona, pero un abrazo virtual. Dios os bendiga.